Bueno, aquí chicos, estamos aquí, los invité a mi podcast porque tengo una gran amistad con ustedes. Como siempre hablamos cosas interesantes, queremos nosotros poder influenciar a los nuevos arquitectos, a la nueva generación. Entonces estoy aquí con mi gran amigo David Chonillo, arquitecto, el arquitecto Jaime Rollero y el arquitecto Guillermo Pulson. Los cuatro nos hemos reunido para conversar diferentes temas de arquitectura. Empecé en el pre de la Católica, fui a la UES un año y de ahí me fui a la Universidad de Miami. Terminé eso y regresé a Ecuador y ahí en Ecuador monté mi negocio de diseño y construcción, realmente negocio yo solo. ¿Cuándo regresaste? Regresé en el 2013. ¿Ya? Me fui a Luna Azul trabajando con Etinar para construir Luna Azul. Ah, ¿lo construiste? Fui ¿Diseñador? No, el diseñador es Osvaldo Guayasamín. ¿Ya? Pero yo fui del equipo de construcción. ¿Ya? Buena experiencia. Sí, increíble. Yo, en ese proyecto fue que la construcción fue como que la dominé ya. ¿Cuánto tiempo estuviste en UNASUR? 6 meses. ¿Ya? Fue la etapa de acabados. Cuando yo entré, ya el Etinar tenía multas diarias. Bueno, no sé si podemos. Pero es común también. Claro. Todavía. Yo ahorita estoy rediseñando todo el frente de la Universidad de Milagro, que implica también un rediseño de la vía, o sea, me implica un rediseño urbano también. Y las pautas del contrato que pone el Estado no tienen sentido. Digo, estoy o sea, bueno, y eso estabas construyendo, estamos diseñando nosotros. Ya, allá. Sí, nosotros normalmente participamos a nivel de diseño y construcción, ya pasó otra licitación. Recién desde el año pasado empezamos a meternos ya en construcción porque es un poco lo que la pandemia nos ha ido guiando a cambiar nuestro modelo de negocio. Entonces, ¿Tú cómo empezaste? bueno, lo mío es una historia diferente. Es interesante y me gusta que lo cuentes. O sea, yo cuando estaba en el colegio, de hecho, hice todos mis exámenes de aptitudes. Mira, me salió también arquitectura, me salió música y me salió psicología. Y ninguna de las tres cosas me quise hacer. Yo en mi cabeza estaba convencido de que iba a hacer animación en Pixar. Ese era mi sueño. Amaba Pixar. Entonces me fui a Miami. Averigué las universidades, ya sabía en cuál me quería meter, pero no, o sea, ya había comenzado el año y faltaban como 7 meses para el siguiente ciclo. Entonces vine acá y papá me dijo, ponte a estudiar algo hasta mientras. Entonces me metí en el IGAT. En el IGAT descubro que no soy tan bueno en animación, pero que sí soy bueno en diseño gráfico. Claro. Y ¿estudiaste diseño gráfico? Y ahí terminé estudiando diseño gráfico. Mientras estudié diseño gráfico también acompañé la carrera estudié 2 años de business solo para tener la base porque dije, bueno, no puedo no saber cómo manejar mi negocio. Yo todo le decía que sí. Si te cuento las historias las locuras que he hecho por decir, sí hago eso y no tengo idea después cómo se hace, una cantidad de cosas. Pero un día me llamaron y me dijeron, oye, ¿puedes hacer este proyecto arquitectónico? ¡Claro! Nunca he hecho arquitectura en mi vida. Mi único libro de arquitectura en ese momento era Tadao Ando, que me fascinaba. Y tenía un libro de Philip Stark, pero Philip Stark es más industrial e interiores. Esos eran mis 2 guías, no tenía más. Entonces dije, sí, yo lo hago. Y agarré y me puse a hacer mi primer proyecto arquitectónico, pero dije, ¿cómo sé si esto no se cae o se cae? Porque yo igual buscaba en internet, veía lógica sobre columnas y todo, pero dije, ok, no sé si esto funciona. Y ahí lo llamé a nuestro amigo Luigi Lantermo. Le dije, Luigi, ayúdame, dime si esto funciona o no funciona. Entonces Luigi lo revisó y me dijo, está bien, ¿dónde estudiaste arquitectura? Le dije, yo no estudié arquitectura, no te puedo creer. Y hubo buena química, empezamos a trabajar juntos. Estábamos unos años juntos y bueno, él después se fue y él también, aparte, llegamos a un punto en que los dos estamos como el mismo nivel creativo y no, a los dos nos faltaba, de hecho, lo mismo, o sea, nos faltaba más el lado de negocio. Entonces... Ya, pero ¿y arquitectura? ¿Cuándo? Entonces ahí yo agarro y digo, ok, ya voy a formalizar mi negocio ya como un estudio interdisciplinario, que es hoy por hoy lo que hacemos. Hacemos de diseño gráfico, industrial, interiores, arquitectura, urbanismo, todo menos moda, es básicamente lo que tengo que decir. Pero yo tuve que dije, ok, tengo que estudiar la carrera de arquitectura, porque todos mis proyectos en ese momento... arquitectura? Claro, no, y no eran todos de arquitectura, pero los pocos proyectos que tenía arquitectura, tenía que firmarlo a alguien más siempre. Yo no podía firmar mis propios proyectos. Entonces ya era como delicado el tema, pedirle a alguien, oye, ¿me puedes firmar? Entonces
No, voy a estudiar la carrera. Te voy a hacer un paréntesis. Tú me hablabas de Zaha Hadid, Ajá. una arquitecta. Ella también diseñaba vestidos, carteras. Sí, ropa, o sea, ella, digamos, sí. es una tendencia, yo creo que de muchos arquitectos que hoy por hoy ya salen de la arquitectura y diseñan muebles. Bueno, no de hoy. O sea, existe, ¿cómo se llama la empresa de Suiza que hace muebles? Es que todo, pero claro, pero existe esta empresa que se fue ahorita el nombre, Vitra. Vitra. Ya. Vitra Vitra le hizo Zaha Hadid también. Claro, en Vitra Campus hay una parte de Zaha Hadid, otra de Tadao Ando, etcétera, etcétera, pero lo interesante es que Vitra, yo creo que, no sé si ellos fueron los que catapultaron esto, porque igual Bauhaus era un movimiento aparte, pero ellos sí empujaron a que muchos arquitectos hagan diseño mobiliario como parte de su profesión. Y yo creo que eso abrió el abanico a que hasta el día de hoy muchos arquitectos practican más allá de arquitectura. Te voy a dar también que Gaudí en su época también diseñaba muebles. También, claro. Todo, pues. Entonces, claro, de hecho el mobiliario todo, urbano. El mobiliario urbano, todo. Todo lo que hizo el mobiliario en la Casa Milán. Todo, en la Casa Batlló. Sí. Todo hizo Gaudí. Entonces yo considero que los arquitectos somos artistas. O sea, yo, por ejemplo, me especializo en una rama de crear mobiliario de oficina y, sin embargo, yo jamás he dicho que no al diseño arquitectónico de alguna casa. O sea, lo bueno es que los arquitectos somos recursivos. Esa es una de las características. Cuando decías todo que sí, no sé, no soy arquitecto, pero, sin embargo, me dicen que sí. Entonces, eso yo creo que es una característica importantísima de un arquitecto. A mí, mi caso de ustedes, que son arquitectos, no sé cuántos proyectos manejen mensual, pero yo en mi caso, Atmósfera tiene un presupuesto, tiene que manejar ya una contabilidad y tenemos que llegar a ciertas metas. Entonces, esas metas me ayudan las personas que están conmigo a lograrlas. ¿Cómo te ha afectado a ti la pandemia? Porque, digamos, nosotros también igual, teníamos nuestro presupuesto mensual y ese presupuesto... Yo por querer evitar deudas y todo, llamé a mis amigos financieros a pedir consejos. Me dijeron, tienes que hacer, deja la oficina, corta personal. Me dijeron, y estábamos en la primera semana de cuarentena. Y le dije, pero, oye, estás loco, todavía no sabemos si esto va a durar un año o 5 meses. Y me dice, esto es de largo. Y yo, no, de ahí lo llamo a mi papá, que ella es médico. Le digo, oye, ¿cuánto crees que dure esto? Estos son 3 años. Yo, ¿3 años? Sí, llamé a Gaby. Gaby es la gerente administrativa de PCDO y realmente, o sea... Es tanto el peso y el fuerte que lo dé a ella como el lado administrativo, que yo no tomo ninguna decisión financiera por más que es mi estudio sin que ella lo apruebe. Claro. O sea, ella me aprueba a mí. Claro. Así. Entonces, le llamo a Gaby y le digo, vamos a hacer esto. Y es la primera vez que le digo a Gaby, vamos a hacer esto. Y Gaby me dice, ¿estás loco? ¿Por qué tan rápido? Y yo, no, sí, vamos a hacer esto. Y ella armó una estructura porque teníamos que liquidar un montón de gente, todos estaban afiliados, una locura. Claro. Entonces ella armó una estructura para... básicamente sobrevivir toda la pandemia, la cuarentena, con nuestros fondos, sin tener deudas, y la verdad es que lo manejó increíble. Entonces salimos tranquilos. Pero yo te puedo decir que recién este año, esa bola de nieve de los fondos y de esa estructura mensual, la hemos recuperado recién. O sea, 2 años te has demorado. Sí, 1 año y medio realmente nos hemos demorado en volver, porque también nuestro problema es que nosotros nunca fuimos un estudio, en el lado de arquitectura por lo menos, nunca fuimos un estudio que nos hicimos famosos por manejar volumen o más que nada proyectos residenciales. Siempre estuvimos involucrados en proyectos grandes y cuando vino la cuarentena, todos los proyectos grandes que eran master plans y proyectos de gran escala se cayeron, pero son los más delicados, son los que más fácil se caen por política, economía, lo que sea. Entonces nos tocó hace 1 año y medio, 2 años, volver a licitar y entrar a estos negocios y conversaciones. Claro. Hizo un lobbying eternos de meses hasta que cierres el contrato, pero bueno. Hasta que te paguen. Hasta que te paguen. Entonces, recién este año puedo decir, ok, ya la bola de nieve se formó, estamos regresando a la estructura de PCDO pre-pandemia, pero fue difícil. Y por eso era mi pregunta. ¿Cómo has hecho para mantener ese...? Vamos a hacerlo muy corto porque la verdad que ustedes son los protagonistas, pero yo en mi caso, yo me mantuve con las cabezas. Las cabezas son los que están enrolados. De ahí yo me di cuenta en un momento, lógicamente, que la angustia, la ansiedad, ya nos puso mal en todo. Entonces yo veía que los bancos te estaban difiriendo las deudas. Todo negocio aquí, a las personas que recién empiezan, todo emprendimiento tiene que manejarse con deudas. Entonces esas deudas se refinanciaron. Entonces daban oportunidad a que las puedas pagar.
Gracias a Dios, bueno, tenemos un bastante músculo financiero en el cual ellos confiaron en Atmósfera y pudieron aplazar la deuda. Esa fue la primera solución. Entonces, si yo veía que todo el mundo estaba mal, el banco también estaba mal, porque a ellos les interesa prestar dinero y a nosotros nos interesa coger el dinero del banco. O sea, todo empresario tiene que apalancarse con el banco. Estoy hablando un poquito más financieramente. No, pero sabes que sí es importante eso porque al final yo siempre pienso que algo que falta en la universidad es ese lado. Sí. Entonces por eso voy a coger un poquito, si me toman un poquito y no me lo cortan, entonces eso es muy bueno. Entonces cogí las cabezas, entonces me di cuenta que si ellos difirieron la deuda de la empresa, también puedo diferir yo la deuda con mis empleados, porque también a ellos les conviene que seguir trabajando con Atmósfera, porque jamás en estos 15 años de Atmósfera no me he atrasado con el sueldo. Entonces le conviene, y todos los demás que son socios, que están trabajando conmigo, recibían también lo que está produciendo en ese momento. Yo no estaba endeudado con ellos porque ellos son socios, los que estamos hablando. El alma del arquitecto es ser recursivo. Me gustó cuando Guillermo dijo, no sabía si estaba haciendo un proyecto arquitectónico, pero te apuesto que él se puso a leer libros y creo que en una semana estaba preparado como arquitecto. O sea, mis primeros planos fueron en Illustrator. Y mis primeras perspectivas, yo ponía un punto de fuga en Illustrator y empezaba a dibujar las perspectivas, porque no sabía manejar ni AutoCAD, no sabía manejar ningún programa de 3D y me lancé ahí. Es más, los programas de 3D que yo sabía manejar eran de los que aprendí antes en animación, que no eran para lo mismo, pero ahí poco a poco me fui adaptando y ya obviamente terminas llegando a los mismos apps que usamos todos, pero por el principio, ahorita yo miro para atrás y digo, no puedo creer las cosas que hacía, o sea, no puedo creer que yo le entregué a la persona que construía un plano en Illustrator, o sea, yo me decía, ¿y la escala? 1:1. O sea, no había vuelta, 1 centímetro, o sea, era todo ahí. Pero es una evolución constante, o sea, ahora empecé a usar Shaper 3D en el iPad, es increíble, pero no paras, o sea, cada rato hay un programa nuevo y... Oye, tú, Jaime, tú te caracterizas por... Cierto, Jaime. Ha estado muy interesante la conversación de ustedes así, y yo estoy nutriéndome de ella. No, tú haces unos diseños increíbles. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? La verdad que tú haces unos diseños bastante comerciales. Es correcto. Claro. Mira, de lo que hemos estado hablando, de los inicios y todas estas cosas, y de lo que uno aprende en la universidad, yo creo que parte de lo que ustedes dicen, la parte cómo administrar, cómo dirigir tu negocio, es algo que debería reforzarse, y que debería la gente salir con más bases sobre eso. Pero, por ejemplo, viendo mi caso en particular, que yo estoy, como mencionas, en el ámbito comercial, realizamos mucho más proyectos comerciales que residenciales. En las universidades te enseñan básicamente eso, te enseñan, vamos a hacer la casita, ¿no? Entonces, o sea, sin ser muy técnicos. Y en la vida real, pues, uno tiene distintas ramas. Yo, pues, por cosas de la vida y porque fueron saliendo así los clientes, entré en este mundo comercial a hacer cafeterías, a hacer tiendas de ropa, Zumbawa, ¿no? ¿Verdad? Pero lo conversamos ya la otra vez, ¿no? ¿Verdad? No, esos fueron mis primeros clientes y fue así empezando todo y me fui encaminando en esta rama. Y luego yo veía para atrás y decía, bueno, pero en los proyectos que teníamos en la universidad jamás dijeron, vamos a hacer un local comercial o vamos a hacer una cafetería o un restaurante. Y yo creo que esa parte sí tiene que reforzarse más porque es la vida real, ¿no? ¿Verdad? Sabemos que en la universidad uno sí aprende bastante y sin duda ya ejecutando las cosas o ya en la práctica es donde uno aprende más, ¿no? Pero estas cosas sí creo que tienen que ser prácticas reales que deberían incorporarse en los estudios dentro de la parte universitaria. Sabes que yo te diría que de hecho, o sea, estoy de acuerdo contigo 100%, porque igual al final arquitectura no deja de ser un encuentro de función y forma, y lo que pasa en la universidad, como tú lo decías, te enseñan a hacer la casita, pero en la casita algo que uno se da cuenta ya en la vida real es que en la casita al final es el mismo programa que va variando según los gustos y el estilo de vida de cada familia, no hay más allá de eso. Pero ya comercialmente hablando, cuando a mí me tocó mi primer proyecto, digamos, con temas hospitalarios, de hospitality, perdón, no hospitalarios, es una cosa increíble que tú dices, ¿cómo funciona un back of house?
¿por dónde sale la basura? ¿Por dónde entran los productos? ¿Cómo hago que no huela aquí? ¿Cómo hago que esto aquí? O sea, y te vas a dar cuenta de, nada de esto me enseñaron en la universidad. ¿Qué hago ahora? Entonces, y obviamente tú resuelves eso y lo tienes en memoria porque lo sabes manejar 100%, pero me imagino que la primera vez te chocó de decir, o sea, acierto, pues aquí tiene que guardarse estas cosas, aquí tiene que haber un almacenamiento en frío, acá tiene que esto aquí, esta persona no se puede cruzar con la otra, o sea, entonces son cosas que ahí está realmente la parte funcional que debería ser la universidad, porque la parte de la forma, al fin y al cabo, se van a graduar arquitectos que no van a tener muy buena forma y otros que sí, pero funcional, todos tienen que ser funcionales. Bueno, yo tengo una experiencia distinta realmente. A nosotros, los 10 diseños, sí partimos, por ejemplo, el primero con un diseño en Miracle Mile, que es en Coral Gables, en el que tienes que hacer un local comercial abajo, un restaurante y unos apartamentos arriba. De ahí después hicimos un boat house, así como un salón de eventos, donde es como hotelería y turismo. Y de ahí hicimos un mall, un shopping mall, en el que tienes un club, gimnasio, oficinas, spa. Y cuando hacían todo esto aquí, ¿se veían, o sea, digamos, cómo tiene que funcionar, digamos, la columna vertebral de estos negocios? ¿O se enfocaban solamente en el diseño de esto aquí? Mucho es research-based design, entonces como que en base a tu teoría, y tu teoría tiene que ser en base a premisas, ok, quiero diseñar tal proyecto por tal motivo, que le va a ayudar a la ciudad por tal motivo, o al cliente por tal motivo, entonces lo sustentas de tal manera, y esa narrativa es la que construye tu forma. Entonces ya digamos que vas a hacer un gimnasio con una espada abajo y empiezas a darle forma, sí tiene que tener un sentido lógico de funcionalidad. Y esa funcionalidad hace la forma, y de ahí a la forma ya la empiezas a embellecer con materiales, con que tengan las proporciones bonitas, y si quieres ser moderno, clásico, etc. Pero primero como que partes de una idea. Correcto, eso es una buena metodología, ¿no? Yo pienso que también que los que hemos elegido esta carrera de la decoración, de la arquitectura, de la creatividad, debemos ser creativos. A mí me preguntaban, porque yo nunca fui muy bueno, nunca tuve mucha destreza en dibujar. Entonces me decían, pero ¿por qué quieres ser arquitecto si tú no sabes dibujar muy bien? Pero en realidad, a eso voy. Claro, todas estas cosas son herramientas para poder plasmar una idea. Que antes no existían. O sea, quiero especificar que el proceso que me refiero es el proceso de creación, de la creatividad. Sí, exacto. Entonces, a lo que voy es que uno no necesita, y peor hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Saber dibujar bien si tus aptitudes son creativas para poder crear. Y hoy en día pues hay miles de programas que uno puede también incursionar o apalancarse o apoyarse. Para apoyarse para poder transmitir una idea. Igual no te vayas lejos, porque si tú ves, por ejemplo, Tadao Ando, que lo mencioné hace un rato, Tadao Ando, tú ves los dibujos de sus conceptos y son hiper básicos. O sea, él no era un gran dibujante, pero sí era bueno explicando sus ideas. Y algo que yo, por lo menos en el estudio, a todos les digo es, porque no sabes, la mayoría viene al estudio diciendo yo no sé dibujar. Sí, no sé dibujar. Entonces, todos dicen no sé dibujar. No importa que no sepas dibujar, garabatea. O sea, aprende a explicar tus ideas con garabatos. Entonces, hoy por hoy, todos garabatean cualquier cosa, pero entre nosotros ya hay un lenguaje que entendemos. Es más, todos empezamos a garabatear parecido, por así decirlo. Porque yo, por ejemplo, sé dibujar bien, pero en el proceso de diseño mis dibujos son un desastre, o sea, porque son sueltos, ya estoy explicando la idea y garabateas y todo, y además me encantan esos dibujos porque cuando yo veo ese dibujo viejo y digo, qué bestia, nadie va a entender esto aquí, por aquí está el alma del proyecto. Entonces, esos son los verdaderos dibujos. ¿Sabes cómo se llama el papel que usamos nosotros en la universidad que es para rayar? Cuando estudié allá, se llama trash paper, o sea, papel de basura. No se llama papel bond, no es lo mismo. Trash paper. Papel bond es el bonito. Claro. Es uno que lo rompe y lo jalas y vienen tubos. Un tubo que marcadores, pago. Yo todavía uso ese papel, todavía. El sketch, no, ese no es lo mismo. Pero se dice trash paper, o sea, papel basura para que no te dé miedo hacer un rayón grande y que no te salga otro encima. Nosotros terminamos haciendo bolas de papel y vamos acumulando en la esquina. Sí, literal, y así vas desarrollando el diseño. Nosotros como los 2 primeros años obligado a mano. Ustedes no han visto que cuando se encuentran con un problema es una ventaja conceptual. O sea, tú tienes que transformar como arquitecto el problema que te dan para trabajarlo como
como una ventaja conceptual. O sea, yo tengo el ejemplo ese de que me gusta mucho bastante la historia, el edificio de Flatiron, el de Nueva York, el triangular. El triangular, que es uno de los hitos, que nadie daba nada por ese terreno triangular, que es una plancha. Entonces, Burhan creo que lo hizo. Y ahorita es un hito ahí en la arquitectura. Transformó el problema en una ventaja y ahorita es uno de los rascacielos más importantes. No el más alto, pero es uno. Bueno, es lo que está pasando ahorita en Nueva York con el Billionaires Road, que o sea, tienes ahorita un vecindario de rascacielos que en su mayoría están de hecho abandonados, pero son rascacielos hiper altos que son en terrenos hiper chicos, angostos, y lo que han hecho ya por solucionar no solamente el tema de falta de metros cuadrados y espacio de vivienda en Nueva York, es que para que estos rascacielos justifiquen en su estructura tan especial para que sean tan angostos y entre literalmente es un departamento por piso o departamentos de 2, 3 pisos en el mismo rascacielos, pero para que justifique la inversión en la altura, lo que hacen ellos es decir, ok, también te vendo la vista y ellos compran los derechos de los edificios alrededor ya para que no puedan crecer más. Entonces al edificio al lado ya le compré los siguientes 10 pisos, ya no puede crecer. Y así. Entonces tú compras los derechos visuales, entonces ya cuando tú vendes, tu precio, aparte, por eso es el Billionaires Road, son carísimos apartamentos porque no solamente estás vendiendo el apartamento, sino la vista que nunca te la van a bloquear. Pero es una locura porque ahorita casi todo eso está abandonado, la gente ha migrado del norte al sur, de Nueva York más a Miami, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero es eso, ¿no? Al final es lo que estabas diciendo de ser recursivo y como un problema que decían nos falta espacio, lo solucionaron. Lo que pasa es que también a ellos la crisis con pandemia y la crisis de vivienda y todo fue un solo gran golpe. Más ayuda, ¿no? Otro de los arquitectos que creo que tenemos influencia es bastante de Le Corbusier, ¿no? Porque es lo que creo que nosotros ahorita tenemos en tendencia, lo que empezamos a diseñar, lo racional con las líneas rectas. Ya nos olvidamos del estilo europeo y formamos nuestro propio estilo. ¿Qué tanto en ti ha influido Le Corbusier, ¿no? Porque creo que eso es uno de los primeros arquitectos que toda universidad te enseñan. Yo creo que, o sea... Me dijiste que no estabas de acuerdo. No. Te matan. A mi manera de verlo, es imposible no tener influencia de Le Corbusier porque tus mismos profesores de la universidad están influidos ya por Le Corbusier. O sea, no hay un desligue de eso de ahí. Los arquitectos que tú admiras tienen influencia de Le Corbusier. Es más, los arquitectos que tú admiras que están en contra de Le Corbusier probablemente al principio estuvieron a favor de Le Corbusier. Entonces, hay una evolución que es inevitable. Yo creo que Le Corbusier viene acompañado de Frank Lloyd Wright, de Louis Kahn y de Alvar Aalto y bueno, me parece que hay un movimiento que es mucho más grande que solo Le Corbusier ni Meyer, pero sí, él es, digamos, uno de los padres que dijo las cosas se pueden hacer diferentes. Y puso 5 reglas, creo. Sí. No creo, son 5 reglas en la Vía Saboya. Cuéntanos un poco. No, Le Corbusier es un revolucionario en realidad. Le Corbusier fue alguien que vio como el paradigma del mundo estaba cambiando de caballo a coche, de trabajar en las haciendas a trabajar en una fábrica y que los procesos eran como una fábrica, pum. Y más bien creo que recreó lo que es la vivienda, ¿no? Porque Europa quedó devastada por la Segunda Guerra Mundial. Claro, entonces al haber este cambio de paradigma, de años de fiduciarios, de haciendas, ahora algo industrial y empezaron todas las fábricas, un cambio de paradigma de conciencia en el mundo. Él fue el pionero de decir también en la arquitectura, veamos la casa como un carro. No tanto como una escultura, que era como se diseñaba antes, ¿no? Que los pilares, que los griegos, que las estas. Pero mira que justamente tú mencionaste del caballo al coche y el primer arquitecto en poner un coche en la casa fue Frank Lloyd Wright, no fue Le Corbusier. Entonces, por eso digo, o sea, Le Corbusier es el papá de decir las cosas se pueden hacer diferentes, pero yo creo que ya vino acompañado de todo un grupo de personas que dijeron y así. Entonces... fue una época. Álvaro Aalto también. Álvaro Aalto tiene el mismo estilo, así súper minimalista, pero con más texturas. Él habla mucho, que también lo estudié bastante, la verdad. Y fui a su estudio en Helsinki, a su casa. He ido 2 veces, porque es increíble. Y ahí él se concentra mucho en cómo la persona se siente. Es más, yo leí el libro de él, en el que él, cuando ya se va a morir, él se hizo una casa como que en una isla.
y tú ves cómo la diseñó o cómo él copió, no sé el nombre en español, Se acopló. Sí, como cuando se muere tu esposa y como tú Claro, como lidias con esa situación. Entonces, él ves mucho de cómo pensaba, ¿ya? Y muy increíble, él siempre se enfocó en el bienestar de las personas, o sea, cómo te sientes en un hospital, cómo te sientes al caminar en un hospital, el color que te hace sentir deprimido, te hace sentir hopeful, entonces todo ese tipo de cosas. Yo creo que como arquitecto siempre hay que viajar, siempre hay que ir a ver arquitectura. No hay nada como ver las obras. El ejemplo más claro, chuta, hoy mencionarlo por tercera vez porque suena como que soy muy fanático, pero no es tanto así. Pero está dando... Lo increíble de la carrera de él es que él no estudió arquitectura. Claro. Él decidió viajar por Europa, ver las obras más importantes, quedarse días estudiando la obra, la estructura y todo, hasta que él dijo, ok, ya soy arquitecto, y se puso a hacer arquitectura. Y eso es una realidad. Algunos arquitectos que no han estudiado arquitectura. Sí, tienes un montón. Rem Koolhaas es periodista, de hecho Le Corbusier estudió arte. Por supuesto. Entonces, tienes un montón, pero Miguel Ángel lo creyeron arquitecto. Claro. O sea, también el arte creo que nos gusta bastante a nosotros, ¿no? No sé si han ido... Yo era primero diseño gráfico. Sí, bueno. Pues ojalá tuviésemos más profesionales que buscan soluciones urbanísticas para nuestro entorno, para nuestras ciudades, ¿no? Qué difícil que es de algo que ya está hecho tratar de mejorarlo urbanísticamente. Hoy en día hay algunos buenos intentos que se están desarrollando donde se busca tener un poco de todo, ¿no? Facilitarle la vida a la persona, que tengas un poco, área residencial, área comercial, oficinas, ¿no? ¿Verdad? Áreas de esparcimiento. Ojalá hubiesen, y obviamente incluir la cuestión del área verde en todo esto, ¿no? El mismo San Borondón, que la mayoría de nosotros estamos ahí. Gustito, iba a tocar ese tema, ¿no? Sí. Estamos hablando mucho de urbanismo y estamos viendo un mal ejemplo, digo yo, no sé que me perdone, un mal ejemplo de urbanismo que es el San Borondón, porque solamente tenemos una vía de entrada y salida. Entonces ahí cuéntame, ¿cómo proyectas, cómo tú ves a San Borondón? Ahora hay Chicos, proyectos, Novis ha tenido una buena iniciativa con este Midtown, que me parece que es muy bueno. Yo siempre, ese sector, creo que es de las únicas, de los pocos que hay, hablando en San Borondón, donde uno puede recorrer y tener casi que todo a la mano. La verdad, lo hemos conversado algunas veces. Tienes las clínicas, tienes todo, supermercados, están haciendo restaurantes. Un nuevo concepto que creo que ¿no? es la ciudad de 15 minutos. Sí, y que sea... Estamos en lo mismo. Yo vivo en Bosques de Castilla, yo me voy caminando a Boca, me voy caminando al cine. Ahora no tanto como antes, porque la ciudad está un poco peligrosa, pero porque es verdad, han asaltado allá afuera también y ahora. Sí. Pues no sé si esta parte mejor la editamos. Pero en todo caso, a mí... Están transformando a San Borondón como ciudad de 15 minutos. Sí, ojalá. O sea, que una ciudad, ojalá que sea una ciudad que se pueda caminar, ¿no? ¿Verdad? Yeah. Porque, y que vayamos todos con nuestros esfuerzos y solucionando, ojalá en el mismo casco urbano, en el centro, en otros lugares del Puerto Santana, bueno, es un muy buen ejemplo que se ha solucionado y que se puede recorrer y tienes casi que todo a la mano. Pero que hayan más de estos, el nuevo San Borondón, Dios mediante, está yendo en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? De que puedas tener esa experiencia de vivir un espacio urbano, que lo puedas caminar, que lo puedas y vivirlo de esa manera, yo pienso... Igual es diferente, o sea, de todo lo que tú hablas, al final, por más intenciones buenas que tú puedas tener como arquitecto, y esto es también un mensaje para los estudiantes, porque tienen que estar preparados para ser fuertes emocionalmente, porque esto es una carrera de mucho choque, mucho bajón emocional, porque los clientes sean, en el caso de la ciudad, sea en los municipios o el gobierno, o en casos de como el Gran San Borondón, el Nuevo San Borondón. Yo estuve, de hecho, en el primer esquicio que se hizo con los que tenían ya todos los terrenos. Estaba ETSA, que era un estudio de Fort Lauderdale, y estábamos nosotros haciendo todo este desarrollo de lo que pudiese ser Nuevo San Borondón, y después ya nosotros solo participamos en las primeras 2 reuniones, y después ya el contrato fue con ETSA y se fue ETSA de largo. Pero como habíamos trabajado con ETSA antes, ya habíamos tenido una buena relación, habíamos empujado el country, entonces nos invitaron. En todo caso, ahí yo me di cuenta de lo difícil que es lidiar con los intereses de individuales. O sea, las ideas que nosotros proponíamos
Están monetizando la arquitectura. Sí, y claro, eso entonces las ideas que nosotros malo. proponíamos a nivel urbano eran muy interesantes, pero todos decían, no, pero yo por qué voy a ceder si yo quiero más, estoy perdiendo tierra o estoy aquí. No, pero estás dándole valor y vas a ganar plusvalía, pero esa visión a futuro, nosotros, yo te diría... Somos jóvenes. Somos todavía. jóvenes, en realidad, somos una ciudad muy joven todavía. O sea, si tú todavía escuchas a la generación de nuestros papás hablando del barrio Centenario, cuando todos vivían ahí y cuando Guayaquil no salía del barrio Centenario y el centro y decían, Urdesa es como lo que hoy por hoy es San Borondón, o el nuevo San Borondón. Entonces, o sea, estamos hablando de 1 o 2 generaciones atrás, no es tanto. O sea, somos una ciudad muy joven. Si tú ves, por ejemplo, en Nueva York, Soho era una zona también industrial de Nueva York que estaba botada y por un movimiento artístico y de cocina y de todo se empezó a reactivar y la gente se empezó a interesar y hoy por hoy Soho es una gran zona. No, doy ese ejemplo. Y en base a ese concepto, ese ejemplo, ¿tú crees que comprando ahorita lo que está devaluado en el centro te sirva como inversión para Es que los yo creo que próximos años? a eso iba. O sea, en base a ese ejemplo, yo creo que es el fenómeno que se está dando actualmente en la calle Panamá, con todos los restaurantes, todos estos puntos que se están activando, que es A o B, o llega a tener una evolución que afecta. Yo ya conozco a algunas personas que se han ido a vivir al centro, están viviendo en esa zona, amigos míos, y que les encanta, pero es algo que o se sigue dando y el municipio se da cuenta y lo incentiva, que sería lo ideal. Y coge plusvalía. Y coge plusvalía, pero mira, que fue orgánico. Claro. No, o sea, de hecho es algo que vino de la misma gente porque el mismo grupo, las chicas estas que se fueron en nombre de la central, ellas son las que realmente movieron bastante la zona. Antes de eso hubieron otras personas que trataron de mover la zona y no lo lograron. Ha sido súper difícil, pero eso es como un fenómeno natural de las ciudades, o sea, de tratar de regresar al centro. Yo quiero resaltar algo bueno que conversábamos, que del caos, o sea, en el caos se puede ver con buenas ideas, se puede buscar soluciones muy interesantes. Lo que bien decía Guillermo es verdad, que hay que lidiar con muchos intereses, y a los profesionales nos vamos a chocar con esas cosas, con esos intereses, pero siempre hay que tratar de empujar y ver dentro del caos las buenas ideas para que el desarrollo empiece, ¿no? ¿Verdad? Y se pueda, y sin duda, o sea, es ponerle un poco de cabeza, porque hay oportunidades y hay que buscarlas y hay que tratar de explotarlas para bien, ¿no? Oye, pero la cultura es la que va transformando las ciudades, ¿no? Porque van poniendo lo que más te gusta. Lo que más te gusta te van poniendo como distracción, como necesidad. Entonces, la cultura latinoamericana no es la misma que la cultura americana. Entonces, Pero es bien influenciada, ¿no? ¿Qué? O sea, nuestra influencia es 100% americana, ¿no? Con excepción de Argentina y Uruguay, que es más europea tal vez, pero nuestra influencia es muy americana. Así es. Oye, chicos, bueno, entonces espero que hayan disfrutado de nuestra conversación. Esto generalmente siempre se habla cuando nos reunimos con cualquier arquitecto. Esto es lo que nos apasiona y se dan cuenta en realidad que nosotros, aparte de ser arquitectos, tenemos alma de psicólogos, de empresarios, de sociólogos, y siempre damos soluciones a los problemas. O sea, así nos preguntan cualquier cosa y damos la respuesta. En el caso, mira, aquí salió algo muy productivo, le doy una idea aquí a mi amigo David, Guillermo, y así nos vamos de largo. Vamos a cerrar ahorita porque ya creo que se terminó el tiempo, y te agradezco, Guillermo, te agradezco, Jaime, te agradezco, David, y espero tenerlos también pronto, ¿no? Porque nos encanta conversar y ser motivadores para los nuevos arquitectos que son ustedes. Un placer. Gracias.